versículo 12 del capítulo 3 de la carta a los Gálatas dice así: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces es un versículo muy corto y muy claro. Sin embargo, yo voy a pedirles que dejemos volar un poco nuestra imaginación el día de hoy. Imaginémonos que somos nosotros una iglesia del primer siglo, como la iglesia de los Gálatas. Imaginémonos también que como ellos nos hemos dejado filtrar por esas ideologías extrañas de que para ser salvos debemos creer en Cristo y hacer obras. Entonces supongamos nosotros que somos esa iglesia allá en el primer siglo. Y leemos esta carta. Y el apóstol nos dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Una pregunta que puede surgir al leer el texto es, entonces, ¿la fe y las obras en realidad son cosas opuestas? ¿Están peleadas? ¿No se combinan? Pues eso no es así. Si nosotros somos una iglesia de allá del primer siglo que pretende ahora salvarse teniendo fe y haciendo obras, aquí el apóstol Pablo nos está dando claridad. Para ser salvos no necesitamos hacer obras. Pablo lo está dejando claro desde el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Versículo 11. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. O sea, aquí Pablo las pone como en un paralelo y las pone como si estuviesen en oposición para clarificar que la salvación no es por obras, sino que es por la fe en Cristo. Entonces, si nosotros somos una iglesia de allá del primer siglo, que está haciendo esa mezcla, aquí lo que tenemos que pensar es, o creemos en Cristo, o seguimos las obras. Porque no se puede llegar a la salvación por las obras solas. Ahora, Pablo no está inventándose esto, ¿no? Pablo cuando dice aquí, versículo 12, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, no se está inventando esto. La ley en realidad decía que el que hiciera esas cosas obtenía la vida a través de ellas. Voy a leer lo que dice Levítico 18, versículo 5. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así: si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo, el Señor. Aquí hay algo claro. Ningún ser humano va a estar en la presencia del Señor si no es justo ante la ley. Nadie va a estar en la presencia del Señor si no cumple la ley. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Si somos una iglesia del primer siglo que está pretendiendo ahora salvarse también por la fe, por la ley, tenemos que entonces empezar a estudiar la ley de Dios con mucha rigurosidad, escudriñar la ley y escudriñar las escrituras para poder aplicarnos y cumplirla a cabalidad. Escrito está: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si buscamos la salvación por la ley, tenemos que empezar a juiciarnos en el estudio de la ley y ser rigurosos en cómo la aplicamos y en todo lo que la ley demanda. No quedarnos con el mandamiento superficial, sino ir más allá, ir al fondo de la escritura, escudriñarla. Y si somos juiciosos haciendo ese ejercicio, vamos a estrellarnos con un muro enorme. Porque si somos juiciosos en realidad escudriñando la ley, nos vamos a dar cuenta que no podemos cumplir la ley. Porque la ley del Señor es santa. Y el mandamiento es santo, justo y perfecto. Y si la ley es santa, quien se esfuerce por cumplir la ley debe ser santo. El problema es
es que nosotros somos pecadores. Y mientras más escudriñamos la ley, como una iglesia del primer siglo que pretende salvarse por las obras, mientras más la escudriñamos, más nos damos cuenta que no podemos cumplirla. Más nos damos cuenta, si la misericordia del Señor nos lo permite, que no es posible obtener la salvación por medio de la ley. Ahí entenderemos lo que dice Pablo. El que está bajo la ley está bajo maldición. Ahí entendemos que como no podemos cumplir, entonces la maldición de Dios está sobre nosotros. No podemos cumplir la ley. Es difícil, porque si nos esforzamos con un mandamiento, fallamos en el otro. Y si nos esforzamos en este, fallamos luego en aquel. Y si nos esforzamos por en realidad no desear a la mujer del prójimo, de pronto nos enfadamos con el hermano y ya lo matamos. No podemos. Si hacemos el ejercicio, no podemos. Y si seguimos escudriñando la ley del Señor, nos vamos a dar cuenta que esa misma ley nos dice que para poder cumplirla y ser santos necesitamos un sustituto. Esa misma ley que no requiere fe, que no me está exigiendo fe, porque la ley como tal me está exigiendo obras, me está diciendo que para poder cumplirla necesito un sustituto. Esa misma ley se convierte, como va a decir después Pablo, en un ayo, en una institutriz que nos va a llevar cautivos a Cristo. Porque esa ley que no puedo cumplir, pero que estoy estudiando, me va a decir a mí que yo necesito un sustituto que sea santo, que pueda cumplir la ley, que pueda hacer lo que yo no hago, que pueda cumplir las obras de la ley y me regale su justicia. Esa misma ley me va a llevar a Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, por la fe en Él, cumplimos la ley. El que está en Cristo ya cumplió la ley. El que está en Cristo es justo delante de los ojos de Dios. El que está en Cristo cumplió la ley. Por eso Pablo nos dice, Pablo nos dice en el versículo 12, el versículo 11, el justo por la fe vive. El que es justo, el que ha creído en Cristo, el que ha puesto su fe, su esperanza de redención en Cristo, el que confía en Cristo como su único y suficiente Salvador, ya cumplió la ley, por eso tiene vida. Entonces, como una iglesia del primer siglo, deberíamos preguntarnos, si en Cristo cumplimos la ley, entonces ¿por qué insistir en obras muertas? Si ya en Cristo cumplimos la ley, ¿necesitamos esforzarnos por cumplirla? No. Ya no necesitamos hacer obras. El justo, por la fe, vive. Por la fe en Cristo, tenemos vida y vida eterna. La ley no es necesaria entonces para nosotros. Y esa es la comparación que Pablo está haciendo. Y esa es la conclusión a la que quiere llevar a los Gálatas. La ley no les exige fe, les exige obras. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero en Cristo nosotros ya hemos hecho estas cosas. En Cristo nosotros tenemos vida. No necesitamos ley. Solamente necesitamos a Cristo. Y es lo que Pablo va a exaltar de aquí en adelante en toda la carta de Gálatas. No es por las obras, es por la fe. Y si en algún momento nosotros pensamos que por hacer algo bueno, por venir a la iglesia, por X o Y cosa que hagamos, nos estamos ganando el cielo, no es por obras, es por Cristo. Si usted está en Cristo, si su confianza está en Cristo, usted ya cumplió la ley. No necesita hacer más cosas. El Señor nos ayude.